Y estamos mal acostumbrándonos a creer de que no se pueden decir dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué cosa significa en términos concretos? Se puede decir al mismo tiempo que Maduro es o era un dictador y que había generado una crisis de índole diversa y profunda, entre otras una humanitaria, que sacó a más de 7 millones de sus compatriotas porque era insostenible que pudieran quedarse en los términos que él gobernaba de manera arbitraria. Pero a la vez se puede decir que la manera de resolver esa crisis tan brutal y tan dramática no es haciendo que el matón entre, lo saque y que diga ahora y de aquí en adelante yo soy el que va a hacer las cosas a mi manera, y trate de caricaturizar, pero sobre todo utilizar como coartada la democracia, la reposición del orden, la recuperación del Estado de Derecho para llevarse el petróleo que dice es suyo y que se lo han robado. Eso es lo que ha dicho Donald Trump. Pero además y sobre todo para imponer formas de gobierno que partan de la extrema subordinación y de la lógica del chicheño, más allá inclusive de lo que en la colonia o en el añejo imperialismo y la vocación Monroe en el siglo XIX, hacia el año 23, pues Estados Unidos se proponía América para los americanos, en la idea de controlar absolutamente toda esta parte del mundo para favorecer los intereses del gran imperio. Hemos retrocedido hasta ese tiempo. Y se pueden decir las dos cosas al mismo tiempo, no como hoy día en la cobertura tan ignómea, tan poco sofisticada y menos informada y altamente panfletaria, algunos medios de comunicación presiden las cosas de esta manera. Por ejemplo, hay 9 candidatos a la presidencia de la República en nuestro país que se han pronunciado en contra de la manera como Estados Unidos se ha metido en Venezuela. Lo que no significa necesariamente que valide ni a Maduro ni al chavismo. Pero sin embargo, el panfleto, ¿qué cosa es lo que dice? Los candidatos chavistas en el Perú. Se puede discutir con cosas tan simplonas y tan triviales y tan poco marcadas por la reflexión como esta. Bueno, esa va a tener que ser el esfuerzo. Aclarar y sobreponer por encima de cualquier circunstancia lo que la humanidad y la civilización han buscado generar como consenso para que no estemos en la lógica de aquí manda el que más plata tiene, el que más aplasta o el que más poderío demuestra. Eso debió ser una cosa del pasado, pero otra vez se ha revitalizado. Y aquí yo lo he dicho, no la semana pasada, no hace un mes, no hace un año, hace muchísimo tiempo. Venezuela estaba en una crisis permanente, producto de la imposición de un régimen antidemocrático que violaba de manera sistemática los derechos humanos, como lo han expresado de manera categórica, irreversible, incontestable, informes diversos. Pero eso no significa, teniendo el convencimiento de que eso fue así, de que la salida, en términos prácticos, va a ser la que ha planteado Estados Unidos. Uno. Y en segundo lugar, pues no se puede, por más presidente de Estados Unidos que sea, romper las propias reglas que su país tiene para aventuras de esa naturaleza. Esto no ha pasado ni siquiera por decisión del Congreso, como pasó con Bush, con Irak, recordarán ustedes, bajo la misma lógica: recuperar, reponer, revitalizar, redemocratizar los países. Libia igual. ¿Y qué cosa ha pasado? ¿Se han resuelto los problemas? No, como usted bien sabe, porque esto no resuelve los problemas. Pero esa vez tuvo el apoyo del Congreso. Hoy día ni siquiera Tampa querido que esto se discuta, porque sabía perfectamente que inclusive sectores republicanos que ya han tenido pronunciamientos previos en torno a esta expansión militarista que Trump está planteando, para ponerle límites y evitar que se convierta en una lógica de avasallamiento frente a los que entienden son menores. Y dice New York Times también que esa lógica de calificar como narcoterrorista es algo muy recurrente y tomado
por otros aliados de Estados Unidos para desacreditar a todos los enemigos políticos, ideológicos o los que consideran rivales de Estados Unidos. Por eso hay que ver en perspectiva ese tema, cómo nos ubicamos. Y las opiniones y las reacciones en el Perú han sido más que patéticas, por supuesto, ¿no es cierto? El comunicado de Geri a través de su cuenta de Twitter, porque después salió el de la Cancillería, es realmente una vergüenza. Es tan vergonzoso que merecería que el señor Geri, tan, digamos, pegado o adepto a los medios de comunicación que en realidad para él resultan casi espacios de cosmetología, va y hace cosas que por supuesto se lo permiten porque no se trata de contrapesarlo sino de propagandizar. Inicia una nueva era en democracia y libertad, que pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por ese momento. Por eso haremos las facilidades para su regreso inmediato, sin importar su condición migratoria. De igual manera reforzaremos aún más la presencia en nuestra frontera para garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos. O sea, es tan poca cosa el señor que está en Palacio de Gobierno, que está hablando del retorno de venezolanos a Venezuela, cuando ni siquiera Trump ha podido garantizar que va a haber un gobierno, porque está pidiendo a ese Rodríguez a ver qué tipo de comportamiento va a tener frente a sus intereses. Mientras María Corina Machado está reclamando espacio en esa transición y Edmundo González haciendo lo propio. Y Geri dice que ya este nuevo inicio, en esta nueva etapa, pues hay que ver las condiciones para que regresen los venezolanos. O sea, esta es la expresión más evidente de la poca cosa en el poder. Y Keiko Fujimori, por supuesto, ha salido a saludar, a vitorear, a aplaudir lo que ha hecho Donald Trump en Venezuela. Ya se olvidó del trencito que bailaba con Chávez, ya se olvidó que Chávez se inspiró en Fujimori para crear el régimen totalmente autoritario que Maduro siguió con la reconocida brutalidad que se notaba a leguas. Y dice, saludamos la decisión del presidente Donald Trump de ejecutar una impresionante operación para capturar al narcoterrorista Nicolás Maduro. Un hecho histórico que marca el fin de una dictadura criminal que oprimió a su pueblo, destruyó sus instituciones, truncó sus sueños de millones de venezolanos forzados al exilio y la separación de sus familias. Hoy se abre una esperanza. Quítele usted Maduro y podría estar hablando del régimen de Fujimori. ¿Qué hubiera pasado si es que en la época de Fujimori Trump hubiera sido el presidente de Estados Unidos? Inevitablemente tenía que sacar al dictador Fujimori, porque si en algún régimen el narcotráfico llegó al poder, fue en la época de Fujimori. En esa época, ¿y qué pasó en el Perú? ¿Se metió a Estados Unidos a resolver como Trump está haciendo en Venezuela? No, se propició la caída de la dictadura de Fujimori y el Perú tuvo la capacidad de poder encaminar una transición que nos llevó luego a años de una democracia que por supuesto ha sido petardeada en el último tiempo, otra vez por el fujimorismo insano, que lo que menos le importa es la democracia y que lo único que sabe conjugar son los verbos que tanto daño le han hecho al país: disolver, robar, condenar, joder al país.